Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. En este día me encuentro presente nuevamente con Oscar Mario Tomianovic, de igual manera director y cofundador de esta iniciativa. Oscar Mario, un saludo. Igualmente quería grabarle un saludo a la distancia. Gracias, Oscar Mario. Bueno, como pudieron apreciar, estuvimos un corto tiempo ausentes, pero bueno, fue por diferentes motivos académicos y laborales en los que ambos estuvimos inmersos durante este tiempo, pero bueno, hemos vuelto a retomar nuestras tareas y seguimos firmes con nuestra misión, que es la búsqueda de una Bolivia más próspera y más libre. Bueno, previo a la explicación de la reflexión de Oscar Mario que titula De Washington al Leviatán Americano, me permitiré explicar un poco sobre el libro que con Oscar Mario hemos escrito, titulado La política en Star Wars y el rol del liberalismo. Un libro en el cual se explican las ideas de la libertad, la importancia de las ideas de la libertad, haciendo un análisis tanto político como histórico de las diferentes situaciones que se han dado a lo largo de la historia y que se han presentado en nuestros tiempos que amenazan a la libertad. Comparado con la saga, una de las sagas más famosas del cine, que es Star Wars. ¿Con qué fin? Con el fin de que el lector pueda entender la importancia que juega las ideas de la libertad, el rol de la libertad tanto política como económica dentro de una sociedad, al momento de que diferentes situaciones que atentan contra esta van perjudicando en sí a la sociedad civil y al individuo. ¿Y por qué compararlo con Star Wars? Primero, bueno, porque es una saga de películas que en las diferentes películas se van presentando situaciones políticas similares a las que se han presentado tanto en la historia y se presentan actualmente en nuestra vida política, en nuestra realidad. Y a su vez, el lector, de una manera simple pero sólida y concisa, puede entender la importancia de las ideas de la libertad y estar entreteniéndose con una redacción y un resumen de esta saga de películas. Así que no se olviden de conseguir su libro, La política en Star Wars y el rol del liberalismo. El precio es a 40 bolivianos. Pueden contactarse conmigo o con Oscar Mario. El envío es gratuito. Y la forma de contactarse, bueno, en nuestra página de Facebook, en Boletín Libertad, en la cual también se encuentran nuestros números y nuestros correos. Bueno, la reflexión de Oscar Mario titula De Washington al Leviatán Americano. Es una reflexión en la cual Oscar Mario hace referencia y hace énfasis de cómo ese ícono que se tenía del país defensor de la libertad individual, de la libertad política, de la libertad económica, a lo largo de la historia sigue siéndolo, pero los pilares que hicieron a este país crecer han ido derrumbándose poco a poco. Como hoy en día incluso las personas suelen pensar y suelen entender que, bueno, Estados Unidos aún sigue siendo la referencia de la libertad, la referencia del liberalismo. Sin embargo, este tipo de pensamientos cada vez se aleja más de la realidad. Y son análisis y son temas que aún la gente no se ha puesto a estudiar y analizar minuciosamente para ver si es que Estados Unidos sigue siendo ese defensor de la libertad que siempre fue. Entonces, en esta reflexión, Oscar Mario se pone a analizar ciertos puntos por los cuales él va a explicar cómo esto ha ido destruyéndose poco a poco. Ejemplos tenemos bastante. Cuando Estados Unidos llegó a convertirse en la primera potencia mundial, su gasto público solo representaba entre el 5 al 6% de todo el Producto Interno Bruto, lo cual ahora creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que está por encima del 40%. Cada vez hay más estatismo, más regulaciones, tenemos la gran Depresión, que fue, bueno, culpa del Estado, porque era el Estado el que prometía pagar con intereses lo que se conocía como el bono patria, cuando
el Estado se comprometía a la plata que no tenía, las políticas del New Deal, la crisis del 2008, que fue por empresas estatales, las empresas estatales inmobiliarias, las cuales llevaron esta crisis, las regulaciones aumentaron, incluso hay ciertos estados donde tienen regulaciones tan estúpidas como dónde vas a poner tu chimenea, y si es que conviene ponerla ahí o no, y en caso de incumplirlo, bueno, incurrirás en multas y otro tipo de sanciones. Tenemos diferentes tipos de proteccionismo, pudimos verlo desde, bueno, la época de Obama con mayor fuerza, incluso en la época de Trump, que se lo conocía tal vez como un referente de la libertad. En ciertos aspectos eso está muy lejos de la realidad, cuando existía un proteccionismo muy fuerte en ciertas empresas estatales y subía aranceles, ¿no?, a diferentes importaciones, que, bueno, en consecuencia eso acabó perjudicando al mismo comprador, al mismo consumidor, al ciudadano, porque se veía imposibilitado de comprar a un menor precio y el producto que él quería o veía conveniente por ciertos favores o proteccionismos a ciertas empresas. Entonces, bueno, para no explayarme más cómo esto ha ido creciendo, y como último ejemplo, debo mencionar el caso de Mark Zuckerberg, ¿no?, que el gobierno sostiene que debe vender una de sus empresas porque él está comprando muchas empresas, bueno, como Instagram, WhatsApp, y eso se ve como un acto monopólico. Por lo tanto, le están exigiendo que al menos venda una. Entonces, esas ideas de la libertad poco a poco se están alejando de la realidad de lo que alguna vez fue Estados Unidos, y la gente no se está dando cuenta de esto. Así que, Oscar Mario, te pido que por favor nos expliques con mayor profundidad tu reflexión. Muchas gracias, Israel, por esa introducción, la verdad que es bastante necesaria. Claro, ¿a qué da lugar esta reflexión? Bueno, yo creo que el punto inicial que hay que tocar es el discurso de despedida de George Washington en el año 1796. Ese sería el punto inicial en primera instancia. Sin embargo, yo creo que también hay una necesidad de hacer un repaso histórico de cómo estaba organizada la colonia americana, ¿no? Sabemos nosotros que Reino Unido tenía su colonia en América del Norte. Sin embargo, debido a la distancia que existía, y esto al contrario que en el Imperio Español, que buscó replicar las instituciones que tenía en el viejo mundo en el nuevo. Entonces podíamos ver que existía el virreinato, que sería la figura paralela del rey. Veíamos que tenemos las audiencias, las intendencias, las capitanías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que, curiosamente, en Estados Unidos, esa no fue la situación. Vemos que se dejó que los colonos tuvieran cierta libertad, cierta autonomía a la hora de poder gestionar sus asuntos políticos, sus asuntos económicos y sus asuntos sociales. Es en ese sentido que la estructura de los pioneros era una que se desarrollaba en completa libertad. Es decir, el peso que tenía la corona, y recordemos que ya existía la Commonwealth, ¿no?, la mancomunidad británica, no tenía un gran peso, no tenía una gran incidencia dentro de la vida diaria del americano de aquella época. Eso se refleja cuando nosotros podemos revisar diferentes obras, como por ejemplo el notable trabajo de Murray Rothbard, concebido en libertad en 5 tomos, o la obra de Bernard Bailey, Los orígenes ideológicos de la revolución, en el cual nosotros podemos constatar que, de hecho, los pioneros, los colonos, eran bastante fieles a la corona. Ellos se sentían, de hecho, británicos, ¿no? Y otras obras, como El espíritu protestante y el origen del capitalismo, de Max Weber, nos van narrando cómo ese ascetismo que tenían los colonos fueron una de las bases para que ellos pudieran desarrollar las comunidades tan prósperas que llegaron a tener, que eran de hecho envidiables para los habitantes del viejo mundo. Ahora bien, ¿a qué da lugar o qué es lo que hace que los colonos quieran separarse de la colonia? Bueno, primero hay que entender que la metrópoli empezó a aumentar el intervencionismo. Si antes ya mencionábamos que existía cierta libertad, de hecho una libertad casi absoluta, de hecho no existía casi interferencia por parte de la metrópoli en el Nuevo Mundo, entonces cuando empieza a meter sus manos el imperio dentro del Nuevo Mundo, es que el descontento de las personas empieza a aumentar. Nosotros sabemos que en el año 1775 se da la Tea Party, o digamos
las revueltas que se dan tirando el cargamento del té al mar y en señal de protesta por los nuevos impuestos que había generado, que había propiciado precisamente la corona al Nuevo Mundo. Recordemos que, por ejemplo, las colonias tenían la virtud de que podían comerciar totalmente entre ellas. Y fue gran malestar el que sintieron cuando se les impidió comerciar. Situación que, por ejemplo, también se daba en los virreinatos acá en América, que tenían una libertad de comercio casi total con España, pero no se les permitía comerciar entre ellos. Es en ese sentido que ya el año 1776 nosotros sabemos que Estados Unidos se congrega y declara su independencia del Reino Unido. Ahora bien, no quiero explayarme mucho en el proceso de independencia porque es una guerra bastante larga, una guerra bastante sangrienta y culmina, a mi parecer, en el año 1789 con la Constitución ya establecida. Recordemos que, a diferencia de la Revolución Francesa, que se caracterizó por sus excesos, por su constructivismo, por, por dejarse llevar por las pasiones, la Revolución Americana fue más bien racionalista, cuidadosa con las medidas que tomaba y sobre todo orientada a crear un sistema político basado en la libertad. Ellos sabían que la causa de toda la independencia se debió al intervencionismo que tuvo en un primer momento Reino Unido, Inglaterra. Entonces ellos no querían replicar esa situación en el Nuevo Mundo, en la nación que estaban a punto de construir. Es por eso que nosotros podemos ver que en Estados Unidos por primera vez se reconocen los derechos individuales de las personas. Sabemos que existían los derechos del ciudadano en Francia, pero por ejemplo se impedía que las personas se pudieran congregar en grupos de más de 6 7 personas, ¿no? Incluso se llegó a cambiar el calendario, bueno, en fin, entre otros tipos de intervenciones. Es así que todos los padres fundadores eran bastante celosos del intervencionismo y esto nosotros lo podemos ver incluso en el recelo y la apatía que sentían por el régimen democrático. No fueron pocos, como Alexander Hamilton, que buscaron incluso imponer una monarquía de carácter constitucional o carácter absolutista, pero una monarquía al fin y al cabo. Es decir, no creían, o más bien dicho, tenían miedo de que las mayorías pudieran degenerar en eso, en tiranías de la mayoría y pisotearan los derechos individuales. Ahora bien, se llega a cabo un proceso político que termina dando una república, la primera república de la que tenemos conocimiento, que se caracterizó por una división de poderes. Por ejemplo, el Senado no se elegía de forma directa, la Cámara de Representantes sí. Vemos que el sufragio era para todos los varones mayores de edad que tuvieran propiedad, etc. Pero lo más importante y con lo que yo quiero quedarme es que se pone un límite al poder. Se reconoce que las personas nacen con ese derecho a la libertad, derecho a su vida y sobre todo el derecho a buscar su propia felicidad. Y es importante recalcar que dice derecho a alcanzar, no que se le garantiza por parte del Estado, sino que cada persona, siguiendo su propio proyecto de vida, tenía esa capacidad de llegar a ser libre por sus propios méritos, como lo habían llegado a hacer en sus primeros días los colonos. Ahora bien, sabemos que nosotros que George Washington fue un notable presidente, un notable héroe de la guerra, del proceso de independencia, y, y ahora ya llegamos a ese punto que quería tocar, el discurso de despedida de George Washington, que él termina dando en el año 1796. En ese discurso, y aquí me gustaría citar una parte de lo que él dice, dice lo siguiente: es también condición importante para el sostenimiento de un gobierno conservar el crédito público, manantial de fuerza y seguridad. Uno de los medios para conseguirlo es usar de él lo menos posible y eludir gastos innecesarios, procurando mantener la paz, pero sin olvidarse de que haciendo algunos desembolsos para conjurar el peligro, se ahorran luego mayores gastos para repelerlo. También se evita que se acumulen deudas, no solo huyendo de las ocasiones de gastar, sino haciendo vigorosos esfuerzos en tiempo de paz para pagar las deudas que hayan ocasionado las guerras inevitables. Es decir, podemos ver que desde sus inicios, ya la mentalidad que tenía Washington y el espíritu de la recién nacida nación, el recién nacido de Estados Unidos, era de carácter pacifista, aislacionista
y sobre todo que mantenía, al menos en esa idea seminal, una notable disciplina fiscal, que como ya mencionó Israel al comienzo, la verdad es que cayó en el olvido por parte de Estados Unidos. Y así podemos continuar repasando todos los elementos que tiene este discurso, en el cual insta numerosas veces a la paz, insta numerosas veces a que el comercio sea algo primordial, algo que florezca y al fin y al cabo dé lugar a que exista esa creación de riqueza que es necesaria. En fin, este, este texto es el ejemplo perfecto de cuál era el espíritu inicial de Estados Unidos. Ahora, este espíritu se mantuvo durante varios días, durante varios meses, durante varios años y un par de décadas. Sin embargo, podemos ver cómo con el pasar de los años, Estados Unidos, que en algún momento iba a ser la cuna de la libertad en América, que en algún momento iba a ser ese ideal al que todas las naciones debían aspirar sin llegar a ser perfecta, evidentemente, fue degenerando poco a poco. Uno de los episodios que conviene resaltar es el año 1861, que es cuando se da la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Nosotros sabemos que existía un norte que era más industrial, que estaba más dedicado, digamos, a la acción política, y existía un sur que era más bien todavía rural y que predominaba la esclavitud. Por diversos desacuerdos, discrepancias que existían en torno al tema de la esclavitud, es que termina estallando la guerra de secesión con el tema de la esclavitud. Ahora, es importante resaltar lo que ya mencionó en su día el filósofo y economista Hans Hermann Hoppe en su libro Democracia, el Dios que falló. Y es que, si bien los estados del norte peleaban por una noble causa, que era la abolición de la esclavitud, se da en un primer lugar una ruptura con esa idea inicial de independencia que tenían los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que en el momento en que los estados que quisieron separarse de la Unión vieron que se les rechazó su petición, nosotros pudimos ver que no existía en realidad esa idea de independencia de cada uno de los estados con respecto a los otros. Lo que debió haber sucedido en todo caso es que los estados que así lo hubieran dispuesto se hubieran separado sin mayores inconvenientes de la Unión. Sin embargo, nosotros pudimos ver que eso no fue lo que sucedió, sino que se les obligó a permanecer en la Unión. Ahora, evidentemente, esto no quiere decir que sea una apología o una defensa de la esclavitud, simplemente que ya desde los comienzos de la era republicana podemos ver que esos principios que están en papel no pueden llegar a cumplirse. No existe una independencia, no existe un derecho a separarse, que en un principio estaba reconocido, pero como podemos ver, quedaba en palabras vanas. Ahora, evidentemente, ahí podemos ver que se involucraron los estados en una guerra cruenta, llega a aplicarse uno de los primeros impuestos en Estados Unidos y la situación comienza a hacerse más gravosa. El punto de inflexión, sin duda alguna, llega de la mano del presidente número 28 que tuvo Estados Unidos, Woodrow Wilson, que como nosotros sabemos fue quien indujo a que Estados Unidos ingrese en la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra que fue el fin, la terminación, el fin de una era que era la época de las monarquías absolutistas. Teníamos allá Austria, por ejemplo, ¿no? Y que terminó por encarrilar a Estados Unidos en el camino del estatismo. Sabemos que en el año 1913, por ejemplo, se crea la Reserva Federal, ¿no es cierto? Ese banco central que ahora es el encargado de inundar la economía americana con dólares. De hecho, se dice, ¿no?, que el 22% de los dólares actualmente en circulación fueron impresos este año. Creo que nos pone en perspectiva la forma, la expansión que está teniendo por parte de la Reserva Federal. Ahora, nosotros vemos que esta situación fue utilizada no en vano por Woodrow Wilson para perseguir a quienes se oponían a la guerra. Y lo demás es historia, ¿no? Evidentemente Estados Unidos terminó endeudándose, terminó teniendo que recurrir al crédito, a la expansión crediticia, y evidentemente esto dio lugar a un auge, digamos, ilusorio, que fueron los felices años 20, que como también ya mencionó Israel, terminaron desencadenando en la Gran Depresión,
el año 1929, cuando se hace crash, ¿no?, de la Bolsa de Valores de Nueva York, y cerca de 9.000 bancos, dice Milton Friedman en su historia monetaria de los Estados Unidos, terminaron quebrando, ¿no? Eh, es importante resaltar que el presidente Hoover, que era en ese entonces el encargado de la administración de Estados Unidos por parte del Partido Republicano, bueno, tuvo un rol protagónico por lo pésimo que gestionó esa crisis y que de hecho dio paso a que en el año 1932 se termina aplicando ese New Deal, que no fue sino eh, una acción similar a echarle gasolina, a querer apagar un incendio con gasolina, y que terminó agravando la crisis, ¿no es cierto?, hasta el año 1938-1940 aproximadamente. ¿Cuál fue la salida que tuvo Estados Unidos de la Gran Depresión? La Segunda Guerra Mundial. Fue de esta manera que, nuevamente incurriendo en mayores controles, en mayores regulaciones, de hecho, la economía de guerra fue aplicada en Estados Unidos. Prácticamente se decreta un acta que las empresas tenían que contribuir a la fabricación de elementos de guerra, contribuir a los quehaceres que implica una campaña bélica, ¿no? Y podemos ver que, bueno, continúa esta ola de expansionismo, continúa ese crecimiento de ese leviatán que con tanto detalle describió en su día Thomas Hobbes. Podemos ver que las guerras continúan, no termina con la Segunda Guerra Mundial, tenemos la guerra de Corea, tenemos la invasión de Cuba, la Bahía de Cochinos, tenemos la guerra de Vietnam, tenemos la guerra, bueno, podríamos tirarnos toda la noche hablando de todos los conflictos bélicos en los que se ha visto envuelto Estados Unidos. Pareciera que hay una ola de esperanza con Ronald Reagan en los años 80, el republicano que se afanaba de defender el capitalismo y la libertad empresarial, pero que a fin y al cabo no terminó siendo más que una reacción conservadora, que continuó con un gasto público elevado, que continuó con ciertas regulaciones, que si bien redujo ciertos impuestos y ayudó en ciertas facetas, bueno, lo que brillaba en un lado se oscurecía por el otro. Y es así que nosotros llegamos a las recientes administraciones, lo tenemos a Clinton, tenemos a Obama, que se caracterizaron por campañas bélicas intervencionistas en Medio Oriente. Tenemos a Trump, que no resultó más que un populista proteccionista, que tiene miedo al comercio con China en varios aspectos, ¿no? Y que, bueno, ha tratado de negociar el NAFTA, tratado de cientos de páginas cuando el libre comercio se resume en dos palabras, que es no intervención. Y es así que llegamos al estado actual de cosas, en el cual tenemos un Estados Unidos sumamente intervencionista, que en el contexto de esta pandemia no ha perdido la oportunidad para expandir sus poderes. No sería sorpresa que se busque rastrear o monitorear a quienes se vacunan o quienes no. Y si todavía quedan algunas dudas con respecto a cuál es el grado que tiene Estados Unidos de intervencionismo, más allá de revisar índices de libertad económica, que Estados Unidos ya creo que figura por debajo del puesto 20, si mal no recuerdo, creo que hay una imagen que es bastante esclarecedora, y no es otra que la del documental Libre para elegir de Milton Friedman, en la cual él se va a la librería del Congreso para hablar del manual, de las regulaciones que tenía Estados Unidos. Y él va moviéndose, desplazándose, pasando de sostener un libro cualquiera, un libro promedio, a estar rodeado de montañas y montañas de regulaciones que en algunos casos llegaban a ser incluso más altas que él. Y con eso creo que podemos mostrar de forma latente e incluso visual el grado de regulación que tiene Estados Unidos, que comprende desde los textiles que tienen que incluir una prenda hasta en qué proporción se pueden cultivar o qué herramientas se pueden utilizar, ¿no?, a la hora de producir ciertos alimentos. Creo que esto es una prueba irrefutable de que ese Estados Unidos que en su día llegó a ser el ejemplo del liberalismo clásico, ¿no?, que aplicaba las enseñanzas de Adam Smith, que aplicaba ciertos principios de Montesquieu, ¿no?, que tenía a un Thomas Paine que hablaba de ese sentido común, de ese poder que se aplicaba por parte de la Iglesia y los estados, ¿no?
Creo que ese Estados Unidos, sin duda alguna, ha quedado en el olvido. Y es mucho el pesar que nosotros tenemos que tener, porque sin duda alguna era un ejemplo de cómo la libertad es lo que trae prosperidad. Y precisamente es por eso que ahora nosotros podemos ver que Estados Unidos está en un proceso constante de decadencia, de desempleo, de problemas, cada vez se ve envuelto en mayor cantidad de conflictos, en mayor cantidad de guerras, y a pesar de que hay algunos autores que nos hablan de un progreso ininterrumpido, la verdad es que eso es simplemente una ilusión y son datos bastante camuflados cuando nosotros vemos la realidad, y es que el intervencionismo inevitablemente va a tener que traernos miseria, va a tener que traernos cuanto menos estancamiento, y precisamente son las clases medias, las clases bajas, quienes terminan sufriendo en mayor proporción estas consecuencias. Entonces, esta sería la explicación a a la reflexión que es prácticamente el discurso de Washington al Leviatán moderno que es Estados Unidos en nuestros días, en nuestra época. Muchísimas gracias, Oscar Mario. Muy, muy buena e interesante reflexión. Interesante para poderla analizar minuciosamente, poder estudiarla, entenderla y bueno, darse cuenta que la idea de ese Estados Unidos, como os mencionabas, ¿no? Padre y defensor de la libertad, cada vez se aleja más de la realidad y cada vez vemos direccionado en Estados Unidos más a la latinoamericana, ¿no? Eh, Más aún con este nuevo gobierno de Joe Biden que planea y plantea como ciertas alternativas y soluciones, nuevas políticas de tinte más centralista, más intervencionista y más asistencialista, ¿no? Como podemos ver, bueno, que eso incluso estaba dentro del gobierno de Trump, pero bueno, sigue latente, vigente y seguirá, es que durante la pandemia sí hubieron bastante desempleo y aún así se mantuvieron de cierta forma esas políticas asistencialistas en las cuales las personas desempleadas pueden acceder a un bono mensual de $750. No es que nos opongamos a algún tipo de ayuda que deba dar el Estado en ciertos casos, para nada, solo que decimos que esa no debe ser la alternativa para que las personas vivan de una manera más digna. Existen otras y esas alternativas y soluciones están en la libertad. Se encuentran en la libertad en este sentido, bueno, en una libertad económica, una libertad económica libre de interferencias estatales, libre de regulaciones, con mientras menos impuestos hayan, bueno, lo mejor posible y mientras más bajos sean, mucho mejor. Esas son las alternativas para que las personas puedan vivir de una forma más digna. No esta otra que en consecuencia futuro puede llevar a Estados Unidos a quebrar, como la impresión de dinero y estar, bueno, dando plata y subvencionando un montón de cosas las cuales no tiene. Entonces, Oscar Mario, agradecerte por tu reflexión, muy buena, espléndida, y agradecerle a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan y que, bueno, se mantuvieron pacientes en el corto lapso de tiempo en el que con Oscar Mario nos vimos imposibilitados por ciertos asuntos de seguir con nuestras reflexiones. Bueno, decirles nuevamente, reitero que ya este 2021 vamos a seguir, bueno, firmes con nuestra lucha por las ideas de la libertad y en una búsqueda de una Bolivia más próspera y más libre. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Boletín Libertad, YouTube, nuestro canal Boletín Libertad, Instagram, Boletín-Libertad y bueno, Twitter, Liberando Voz. Muchísimas gracias, Oscar Mario, y muchísimas gracias a todos.